Bueno, probando. Bueno, sí, sí. Listo. Ya. Unos minutitos. Ajá, sí, pero como pero se vicia. Bueno, no, está bien. Pues,
Nuestra tercera, la última actividad del día, tendremos la charla taller, cómo se escribe un artículo académico. Y esta charla la está dando el doctor Alejandro Vera Pedrosa. Él es licenciado en Pedagogía con diplomado en Habilidades de Conocimiento Crítico y Creativo, diplomado en Calidad de Lectura y Redacción, diplomado en Educación a Distancia, diplomado en Pedagogía, especialidad en Investigación Educativa y especialidad en Gestión Educativa, maestría en Investigación Educativa y doctorado en Educación. Adelante, doctor, muchas gracias. Bueno, gracias, Ángel. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos.
Qué bueno que nos acompaña. Bien, miren, la charla, taller va a versar sobre cómo elaborar un texto académico, básicamente un artículo. Eh, que normalmente los artículos se dan para publicarse en una revista y en ocasiones, bueno, también este formato se puede utilizar para elaborar una ponencia que se puede presentar en un congreso, ¿sí? Y a la vez esta estructura del artículo en muchas ocasiones también se utiliza para elaborar un capítulo de libro. O sea, puede servir para tres cosas la estructura que vamos a realizar, tanto para presentar, elaborar una ponencia, elaborar un artículo o elaborar un capítulo de libro, claro, siempre y cuando se publique en un libro, ¿sí? Aquí yo quisiera que reflexionáramos un poco de dónde salen los artículos. O sea, ¿de dónde sale la información para elaborar los artículos? Por ejemplo, todos ustedes son de Derecho, ¿sí? También estudiamos la carrera de Derecho, ¿no? Me imagino que llevan materias de metodología de investigación. No sé, proyecto de investigación, seminario de tesis, experiencia recepcional. Y en esta parte, a ustedes les hablan de varias cuestiones, como por ejemplo, ubicar un contexto, no sé, jurídico en este caso, identificar una problemática, plantear esta problemática, escribirla, elaborar un marco teórico, ¿sí? Que hoy también se le llama estado del arte, ¿no? Normalmente el estado del arte son todas las publicaciones de los últimos 5 años, ¿no? Que se puedan conseguir acerca de la temática. Y luego pasamos, después del marco teórico, normalmente aparece el capítulo de metodología. Aquí en el capítulo de metodología existen 3 grandes paradigmas: el paradigma cuantitativo, el paradigma cualitativo y el paradigma mixto. Entonces aquí es donde en muchas carreras universitarias tenemos que decidir con qué paradigma vamos a trabajar. Y esto es importante en la elaboración de los artículos porque precisamente, como vamos a ver en esta parte de estos 2 métodos que aparecen ahí, uno de los 5 elementos principales para elaborar un artículo pues, es precisamente el aspecto de la metodología, ¿sí? Entonces, básicamente, un artículo tiene una introducción, tiene una metodología, tiene una presentación de resultados y tiene una discusión y obviamente pues, tiene referencias bibliográficas, ¿no? Entonces vamos a ver que va cambiando. Por ejemplo, la introducción, algunas revistas lo piden de una manera y te piden algunas cosas que a lo mejor en otra revista no te les piden. Pero estos son básicamente los 5 aspectos relevantes que lleva un artículo. O sea, ¿y de dónde va a salir la metodología? Pues de la selección del método de investigación. Y por ejemplo, dentro de la investigación cuantitativa tenemos método experimental, que se divide en 2, experimental, cuasi experimental. Tenemos a los métodos descriptivos, que se dividen en 4, exploratorio, explicativo, correlacional, descriptivo también, y también aquí entra la parte de la metodología para elaborar trabajos bibliográficos, por ejemplo, como una monografía, un informe, una memoria, que me imagino que es una de las opciones que ustedes tienen en la Facultad de Derecho, ¿no? Poder elaborar una monografía, creo. Y luego aparece el enfoque cualitativo, que es más interpretativo, más hermenéutico, y en este enfoque cualitativo podemos encontrar, por ejemplo, métodos como la etnografía, la fenomenología, el feminismo, el estudio de casos, la investigación-acción, la investigación participativa, entre otros. Y aquí lo importante es que también podamos entender que cada método tiene sus propias técnicas, ¿sí? Una cosa es el paradigma, cual y mixto, otra cosa es los métodos existentes y otra cosa son
las técnicas. Y por ejemplo, las técnicas de excelencia en el enfoque cuantitativo, pues, normalmente son las entrevistas, son la observación, es el cuestionario y la aplicación de test dentro del enfoque cuantitativo. Y en el enfoque cualitativo, pues varía un poco porque ya la entrevista se convierte en entrevista a profundidad, observación participante, podemos encontrar los grupos focales, podemos encontrar la historia de vida, el relato de vida. Y entonces fíjense cómo el que yo pueda determinar qué tipo de metodología voy a utilizar para elaborar un trabajo de tesis o para hacer mi investigación aún, habiendo egresado de la universidad, ustedes pueden seguir haciendo investigación. Entonces, esta parte de la metodología es muy importante para la elaboración de los artículos, porque es donde ustedes le van a dar fortaleza científica al trabajo, sin descuidar la fortaleza teórica que le tenemos que dar, por ejemplo, al trabajo, el marco teórico de nuestra investigación. Y luego, bueno, aparecen los resultados, vamos presentando los resultados. Normalmente en el enfoque cuantitativo nosotros presentamos los resultados en forma de cuadros, de gráficas y de interpretaciones. Normalmente es un poco el trabajo del enfoque cuantitativo. Y en el enfoque cualitativo, normalmente utilizamos categorías de análisis y subcategorías de análisis. ¿Sí? No sé si me están entendiendo, pero les quiero dar un panorama general de lo que es el proceso de investigación, ¿vale? Créanme que estar acá arriba se siente como un enamorado en su primera noche de bodas. O sea, dice, sé lo que tengo que hacer, pero no sé por dónde empezar, ¿no? Entonces, yo empecé por la parte de la investigación, ¿no? ¿Sí? Ok, un poco para que se rieran. Bien, entonces no sé si vamos bien en esta parte de la metodología, y si no lo saben, pues échenle la culpa a sus maestros de aquí de Derecho, ¿no? No es cierto, es broma también. Bien, entonces podemos identificar básicamente 5 aspectos importantes que debe llevar un artículo. Una ponencia o incluso un capítulo de libro. Un resumen, una introducción, un método, un resultado y una discusión. ¿Vale? ¿Sabes? A ver, y luego nos pasamos a esta parte que normalmente lleva un artículo que se le llama resumen. No sé si han visto algunas ponencias o algunos artículos. Normalmente se elabora un resumen que puede estar mínimo 150 palabras, máximo 300 palabras, 250 palabras. Y antes de este resumen aparece algo que le llamamos título. ¿Sí? A ver, jóvenes, ¿cuántas palabras debe llevar el título de su tesis o si esa tesis se va a convertir, por ejemplo, en una ponencia o en un artículo, cuántas palabras máximo debe de llevar? ¿Alguien sabe? O le pueden poner 3.400 palabras. Pues no. Sería muy largo el título. ¿Alguien sabe? A ver, de los profesores. Al menos 15 palabras en caso de que se entienda de qué se va a tratar el texto. Entonces, alrededor de 15 palabras es un poco de... ¿Dónde? Y ahí un aplauso para llegar. Se ve que 15 palabras. Bien, y bueno, esta forma de que vamos, que es parte de, iniciamos con el título y decimos, bueno, va a llevar 15 palabras, ¿sí? Y bueno, aquí podemos encontrar, dice, debe persuadir a los editores de la revista de que el artículo sea publicado, sin olvidar que en ambos casos se trata de un público especializado. Debe aportar la originalidad y el aporte de la investigación, y normalmente tiene una extensión promedio de 350 y 300 palabras de resumen. Pero el título, como su compañero lo dijo, pues tiene que tener máximo 15 palabras. ¿Sí? No se permiten abreviaturas. ¿Sí? Hay muchas revistas o muchos procesos que dicen no a las abreviaturas. ¿Sí? Cuando pues, no me van a quitar. Por ejemplo, eso de la ONU, la UNESCO, ¿cómo se le podría llamar, César? Esta parte de, bueno, sí, de las abreviaturas, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando son
Siglas, perdón, exactamente, gracias. Pero son siglas, pues sí, dice la UNESCO, todo el mundo lo conoce la UNESCO, ¿no? ¿Sí? Hasta lo que viva en Marte o en la Luna, pero todo el mundo sabe lo que es la UNESCO. La ONU, Fondo Monetario Internacional. Entonces, a veces también sí te permiten utilizar este tipo de siglas o abreviaturas. ¿Ok? Bien. Qué bueno que están poniendo atención. Y luego viene el resumen. Normalmente el resumen debe de empezar con el tema de la investigación. Este resumen viene de 150 palabras a 250 o 300, normalmente se toma el tema. ¿Sí? Luego normalmente empieza con la ubicación del tema, o sea, dónde realizaste la investigación. Luego se sitúa la parte temporal, o sea, en qué periodo lo hiciste o en qué espacio de tiempo lo hiciste. Y de ahí, luego normalmente ponemos el objetivo general del artículo, cuál es el objetivo general del artículo de la investigación, y podemos pasarlo ya, hemos mencionado todo esto entre las 300 palabras, podemos pasar, por ejemplo, a qué paradigma utilicé, qué método utilicé y qué técnica utilicé, y algo muy importante, quiénes fueron los participantes. ¿Ok? Cuando yo hablo de participantes, ustedes no sé si lo hayan revisado ya, cuando yo utilizo una metodología cuantitativa, normalmente utilizo las palabras población y muestra, ¿sí? Y hay poblaciones mayores a 5,000 y poblaciones menores a 5,000, ¿no? Y siempre se utiliza una fórmula estadística. Y normalmente trabajamos así, en el modelo cuantitativo, ¿no? Y normalmente la muestra está entre el 20 y el 30%. Normalmente siempre es una buena muestra, se queda entre el 20 y el 30%. Pero los modelos quali, como los que yo les decía hace rato, la etnografía, la narrativa, el feminismo, la etnometodología, el estudio de casos, la investigación-acción, la investigación participativa, y bueno, por ahí se me escapan 2 o 3, ya no se le llama población y muestra, se le llama participantes o se le llama muestreo teórico. Y normalmente los estudios cualitativos son estudios pequeños, ¿sí? Son micro investigaciones. Normalmente los estudios quali, las poblaciones pueden ser de 8, 10, 12, 15, tal vez máximo 20 personas. ¿Que le podríamos meter más? Pues sí, obviamente que sí. Pero normalmente los estudios quali no pretenden la generalización de resultados, ¿sí? Sino la interpretación y la comprensión de la realidad que está sintiendo el sujeto, pensando el sujeto y diciendo el sujeto. Entonces siempre en los estudios cualitativos debemos de buscar lo que siente, lo que piensa, pero sobre todo lo que dice el sujeto. Y por eso los participantes normalmente son mucho menos, ¿no? En los estudios cualitativos. Bueno, ok, bien. Y bueno, aquí ya empezamos otra vez con lo del título, ser breve, no más de 15 palabras, evitar artículos definidos o indefinidos. Por ejemplo, es mejor un estudio de casos que un estudio de casos, no usar siglas y abreviaturas, que es donde su compañero me ayudó, crear signos de puntuación para jerarquizar ideas, comas, 2 puntos, puntos y seguidos. Esto es muy importante, joven. Para escribir artículos tienen que saber un poco de redacción. O sea, cuándo lleva una coma, cuándo lleva un punto y coma, cuándo lleva un punto y seguido, cuándo lleva un punto y arriba, entre otras cosas. Porque cambia el sentido totalmente de la frase o de la oración. Y bueno, y dice no colocar punto final. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí. Luego dice tener claro el argumento, la postura del artículo, de las ideas del título. Por eso el título se elabora al final del trabajo de redacción. Es como toda tesis, ¿no? Normalmente te dicen que la introducción la hagas al final, ¿no? Aquí también te dan como recomendación que el resumen vaya al final. Y bueno, dice, siempre tiene que ser de lo general a lo particular, ciudades vivas, un estudio sobre la urbanización del sureste mexicano, tema específico y su desarrollo, cáncer del pulmón, diagnóstico y tratamiento en adultos mayores. No sé si les queda claro esto de que
Cuando un maestro les dice, oye, quiero que elabores un trabajo, pero que vaya de lo general a lo particular, ¿qué les pide? Pues que vaya de lo general a lo particular. O sea, primero hablo de México, luego hablo de Veracruz, luego hablo de, no sé, de Costa Rica, y termino hablando de una comunidad, ¿no? X, ¿vale? Entonces lo mismo sucede con el método inductivo y deductivo, ¿no? Que normalmente es muy utilizado, sobre todo creo que en derecho. Entonces siempre hay que empezar preferentemente de lo general a lo particular. ¿Ok? Bueno. Bueno, luego hay una revisión general del borrador. Bueno, aquí no es más que tomar en cuenta las cuestiones de redacción. Dice que tiene que ser tiene que haber adecuación de los signos lingüísticos formales, debe de haber coherencia en el texto. Muchas veces escribimos las ideas y terminan diciendo lo que no queríamos decir o no se entiende, ¿no? Entonces debe de haber coherencia en el texto. Eso yo creo que lo llevaron en el área básica, ¿no? Una materia del área básica, ¿sí o no? Bueno, ya ves, la UB sí enseña bien. Luego debe de haber cohesión entre la parte de los conectores, repetición de palabras, correspondencia al uso de pronombres, sinónimos, signos de puntuación. Chicos, ¿cuáles son los conectores? Son súper importantes para la elaboración de artículos. ¿Cuáles son los conectores? También le llaman interconectores. ¿Vale? Sin embargo, en consecuencia, al final, por consiguiente, ¿para qué sirven los conectores? Para darle orden al texto, ¿no? Para que no aparezca así como macheteado, ¿no? O sea, yo de un párrafo me pueda pasar a otro párrafo y la coherencia de vida. ¿Vale? Ahora, yo he visto que los alumnos luego en las tesis elaboran párrafos de, no sé, 15 líneas o 15 oraciones o hasta 20. ¿Es correcto? Chicos, ¿es correcto? ¿Cuánto debe de tener un párrafo más o menos de extensión? Entre 6 y 8 líneas. ¿Sí? Y si pusiste uno de 40, pues búscate un punto o invéntalo y lo preparas. Y te va muchísimo mejor. Y se entiende mejor. Pues también aprendan de eso, no pongan textos, párrafos muy largos. Utilicen párrafos de 6 líneas, 8 líneas por lo más, ¿no? ¿Sí? Y bueno, esta viene todo haciendo la parte gramatical y la parte de los formatos de títulos y subtítulos, márgenes, uso de sangría, interlineado, tipo de letra uniforme y distribución de párrafos. A ver, ¿quién les da esta parte de la estructura para elaborar un trabajo de tesis o para elaborar un artículo? ¿Qué modelo se les da? ¿Qué modelo utilizan ustedes en la facultad? El modelo A, que es normalmente el más conocido, ¿es el único? El modelo Harvard, excelente. El modelo Chicago, que es el que utiliza la Biblioteca Digital de Humanidades, del cual, gracias a CETES, soy integrante también y miembro del comité. Y hay otro por ahí, Chicago, Harvard, Tampa, Vancouver. Hay uno también que se llama Vancouver. Entonces, sí hay que checar. Por ejemplo, a mí me ha tocado revisar que te piden un artículo con tal modelo y te lo mandan con otro. Ya nos pasó esta rara. Y dices tú, viste, el artículo está súper bien o el capítulo está súper bien y resulta que en lugar de haberlo hecho en Chicago, lo hacen en Apple. ¿Qué es lo que va a pasar? Te lo van a regresar para la revisión. ¿Vale? Entonces sí es muy importante revisar qué tipo de modelo te piden, porque dependiendo del modelo que te pidan, te van a poner, por ejemplo, lo que viene acá abajo, ¿no? Títulos y subtítulos, márgenes, sangrías, interlineado, tipo de letra y distribución de párrafos. ¿Sí? Y hay congresos diferentes, hay congresos y editoriales que te piden cualquier tipo de modelo y no necesariamente nada, ¿vale? Chicos, ¿vamos bien por ahí? ¿Están entendiendo? No estoy aburriendo. Les cuento otro chiste, como les decía. Ah, es cierto. Metodología. Mire, en todos los artículos que se pueden, perdón, que se presentan en una revista con ISSN,
Normalmente te piden que elabores un apartado de metodología, y este apartado de metodología normalmente te pide lo siguiente: ¿qué paradigma utilizaste? ¿Sí? ¿Cuánto y cuál es visto? ¿Qué método utilizaste? ¿Qué técnica utilizaste? No sé, cuestionario, entrevista, grupo focal. Algunos te piden instrumentos, o puedes poner los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Qué diferencia hay entre una técnica y un instrumento? Ya aprovechando el lapsus. Entonces, ¿qué es un instrumento y qué es una técnica? ¿Cuál es la diferencia? Un medio de precisión. Los instrumentos son los que nos ayudan también, obviamente, a recabar información. Por ejemplo, la cámara fotográfica es un instrumento, la videograbadora, el cuaderno de trabajo, el cuaderno de campo. Algunos mencionan al cuestionario como técnica y algunos lo mencionan como instrumento, igual la encuesta. Dependiendo del libro que leas, aparece como instrumento o aparece como técnica. Pero apréndanse esas. Los instrumentos básicamente son los que usamos, incluso los archivos, los libros, son instrumentos. ¿Vale? Y bueno, a veces te lo piden, pero pues, normalmente te piden la técnica. Y bueno, también te piden la población y la muestra si es que fue cuantitativo, o te piden dos participantes si es que fue cualitativo. ¿Sí? Y bueno, hay que ponerle, hay algunos que te dicen que quieren ver la fórmula estadística, y bueno, a veces hay que ponérsela, porque de cada revista o cada vez congreso te va pidiendo ciertos requerimientos, ¿no? Para irlos desarrollando. Y por ejemplo, si tu trabajo tiene hipótesis, normalmente te piden también que pongas las hipótesis y si se comprobaron o no. Hay revistas que simplemente tampoco no te lo piden. Entonces sí hay así como que, dependiendo de la revista, es un poco los requerimientos que te van a pedir. ¿Ok? Y toda esta situación que les voy platicando del paradigma, del método, de la técnica de los participantes, va en el capítulo de metodología. ¿Vale? Entonces ya vimos que lleva un título, ya vimos que lleva, perdón, los datos de los autores, normalmente lleva el autor o los autores. Normalmente te aceptan 3 autores. Hay revistas que te aceptan, no sé, 4, 5, 6 autores. ¿Les conviene o no les conviene? Ir muchos. ¿Qué conviene más? ¿Ir uno o ir 3? Pues ir 3, qué padre, ¿no? Porque van mis cuates conmigo, ¿no? Pero al final de cuentas estás compartiendo, y normalmente el que aparece como primer autor, pues es el chido de la película, ¿no? Pero para luego muchas valoraciones que hace, no sé, el Sistema Nacional de Investigadores o con así, a veces cuando vas como solo como autor, tiene un porcentaje mayor. ¿Sí? Entonces, normalmente te permiten que vaya un autor, 2 autores o 3 autores, y te piden el nombre, la institución y el correo electrónico, ¿no? De la persona. ¿Cuántos de ustedes han ido de movilidad a presentar una ponencia en un congreso nacional o internacional? ¿A dónde fuiste? No, En línea. ¿Presentaste alguna ponencia? Que obviamente como que reunió esto, ¿no? ¿Sobre qué fue? sobre los beneficios fiscales que otorgaba la Secretaría de Hacienda a los empresarios en cuestión de la pandemia. Ok. De Horizontes. Sí, porque a veces los congresos también te publican en revistas o te publican en libros, ¿no? Antes te lo publicaban como, ¿cómo se llama? Trabajos en extensos, algo así, pero ya no tienen tanta puntuación o tanta validez, entonces ya lo están publicando como artículos o como capítulos de libro. Jóvenes, ustedes tienen toda la oportunidad para irse a un congreso nacional e internacional. Yo, por ejemplo, el próximo martes llevo 3 alumnos a Chile, a un congreso a Chile, próximo martes. ¿Y por qué se van a Chile? Pues porque elaboraron una ponencia
fue aceptada y le tiraron un oficio a la directora con una carta de aceptación, la ponencia, y bueno, ustedes saben que hay un fondo, ¿no? ¿Cómo se llama el fondo de los estudiantes? Promejoras. Y de Promejoras de ahí les pueden otorgar financiamiento para ese congreso. A lo mejor no les dan todo, pero por lo menos que les paguen a la vida, ¿no? Sí. Pero tienen la oportunidad de ir a un congreso nacional e internacional. Incluso la misma universidad, en ocasiones, también se los subsidia. Y las maestrías es también muy común, ¿no? Que tengan financiamiento. Pero ustedes pueden elaborar una ponencia y la pueden explicar. Incluso pueden elaborar un artículo y también se les puede apoyar económicamente para eso. Entonces, no lo dejen pasar. Yo créanme, no es presunción de nada por el estilo. A mí me ha tocado llevar alumnos a Barcelona, a Madrid, a Costa Rica, a Cuba, a Panamá, a Chile. Y ya han ido con viáticos y ya han ido con estos financiamientos, ¿no? Entonces, no lo dejen pasar. Eso es muy importante, esto que les estoy diciendo. Es simplemente 15 horas. Un artículo o una ponencia está dependiendo de la extensión que te pidan, puede estar entre 6 hojas, 7 hojas, 10 hojas, 12, máximo 15. Claro, hay revistas, por ejemplo, hay una ahorita en Perú, y nosotros estábamos haciendo un artículo que nos pedía 25 hojas mínimo, ¿no? Para una revista para publicarnos no me acuerdo si era artículo o capítulo de libro, pero nos pedía 25 hojas. Entonces, pues aprovechen, no es un trabajo que no lo pueden hacer, ¿no? Y conocer otros países, pues la verdad sí es bastante importante. Y bueno, luego del capítulo de metodología, perdón, del aspecto de metodología, normalmente vienen resultados. ¿Qué podemos hacer resultados? Simplemente nosotros aplicamos una técnica o un instrumento, grabamos información y ahí vamos a colocar los resultados. Ahora, aquí hay dos cosas. El capítulo de metodología yo lo puedo poner por partes. Pongo primero el paradigma, luego el método, luego la técnica, luego los participantes. Y esta era como la escuela antigua, ¿no? Hoy en día muchas de las veces te lo piden como si fuera todo de forma no sé, de prosa, ¿no? ¿Sí? Ya te lo piden todo corrido. Entonces no lo piden por partes, sino ya lo piden corrido. Y bueno, ahí se utilizan mucho las gráficas, los cuadros y las interpretaciones. ¿Ok? Vale. Luego viene un apartado que se llama resultados y un apartado que se llama discusión. Yo la primera vez que me dijeron, oye, y no viene el apartado de discusión, yo me quedé así como, ¿qué es eso, no? Oye, pues ya puse las conclusiones, ¿no? Ya puse los resultados, ya puse las conclusiones, y ahora me pides un apartado de discusión. ¿Alguien sabe lo que es el apartado de discusión en un artículo o en un artículo de... O sea, ¿por qué voy a discutir? Si yo hice mi trabajo, yo busqué la información y yo busqué un marco teórico, un estado del arte, ¿no? Que normalmente va como parte de la introducción. Y ahora tú me dices que discuta, pero que discuta con quién. ¿Aquí está? La interpretación de los resultados, sí, pero ahí va básicamente en el capítulo de resultados. ¿Podrías tomar algo de eso? Mire, en el mundo de la ciencia hay muchas teorías, ¿sí? Por ejemplo, no sé, de las más conocidas, la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud, que habla sobre la sexualidad humana, ¿sí o no? La teoría de psicogenética de Jean Piaget, ¿sí? Que habla sobre el aprendizaje y la construcción del conocimiento, ¿no? A partir de actos de reflexión y, bueno, que esto está en rollo del constructivismo.
Pero en la ciencia, esa teoría también tiene que ser cuestionada y tiene que ser superada. Yo puedo decir que yo no estoy de acuerdo con fulano de tal, ¿no? Mucha gente no está de acuerdo en lo que plantea Freud. Esto de tánatos y de veros y de complejo de Edipo, de Electra, o sea, o el complejo de castración, por ejemplo. O sea, no, yo no estoy de acuerdo con él. Por poner un ejemplo. Entonces, el capítulo, el apartado de discusión lo que nos permite es que a partir de lo que yo investigué y que me dijo fulano, sutano, megano, perengano, y que yo ya tengo la información, vaya yo con los teóricos y los refuto. A ver, tú, Piaget me dice que los niños no pueden aprender matemáticas salvo que tengan determinada edad. Pero en mi investigación resulta todo lo contrario. Ese es el apartado de discusión. Hacer una comparación entre los resultados que tú estás obteniendo de tu investigación con tu marco teórico que elaboraste. No sé si queda claro. Entonces, estos apartados de discusiones sirven tanto para fortalecer una teoría y decirle, este cuate está en lo cierto, o discutir con él su teoría, o incluso refutar su teoría y decir que no está de acuerdo. Y por eso se crean los apartados de discusión. No nada más para que en la ponencia o en el artículo vayan simplemente los resultados, sino que también yo discuta con ellos. Incluso discuta conmigo mismo. ¿Sí? No sé si quedó claro, chicos. Entonces, normalmente tomo datos que yo obtuve de mi investigación y los contrasto con algunas de las citas que voy poniendo yo en mi marco teórico, o llámese estado del arte, o llámese introducción del artículo, y yo diga, mira, los chavos me dijeron esto, y que ayer dice esto, y no corresponde. Entonces, aquí puede haber una falta de ¿sí? Y yo lo estoy mostrando a partir de estos resultados. ¿Vale? Ese es el apartado de discusión. ¿Ok? Bueno. Bien. También les traje, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, les traje una información en su artículo científico. Este tipo de escrito comunica por primera vez los resultados de una investigación. Bueno, bla, bla, bla. Título, normalmente cuando ponemos un resumen en español, luego continúa con un resumen en inglés. Entonces viene el título del trabajo, los datos de identificación, el resumen en español, luego nos piden el resumen en otro idioma, puede ser inglés, francés, alemán, las palabras claves. Normalmente las palabras claves son las más representativas del artículo, las más importantes del artículo, ¿sí? Y ahí podemos ver, por ejemplo, qué lleva un resumen, por qué se ha llevado a cabo el artículo, qué metodología se utilizó, no sé, les digo, varía, depende. Yo, por ejemplo, a mí me gusta ponerle el objetivo de la investigación, a lo mejor un poco de justificación, incluso puedo poner algo de planteamiento del problema, ¿no? Pues, ¿qué estoy planteando como problemática? Y ellos ahí, por ejemplo, no lo mencionan, pero bueno, se plantea el problema, se explica brevemente los antecedentes. Otra cosa muy importante, por ejemplo, hace poco nosotros publicamos un artículo sobre el consumo de drogas de estudiantes universitarios, y para darle más, y qué tanto era la influencia de los padres en el consumo de las drogas, los amigos, las parejas. Y por ejemplo, una compañera y yo me decía, oye, sería padre que en la introducción le pusiéramos los antecedentes. O sea, investigaciones previas que se hayan hecho sobre sobre padres, sobre la diferencia de padres y la comunicación en el consumo de drogas. ¿Sí? Y se lo pusimos. Y eso le da fortaleza teórica al artículo. Eso te lo valora mucho, por ejemplo, el hecho de que pongas referentes teóricos o antecedentes teóricos, si se quiere llamar así, ¿no? ¿Sí? Luego dice igual de presentación de resultados y conclusiones y palabras claves tanto en español o en inglés, ¿no? Ok.
Y bueno, aquí tenemos la introducción, que es lo que hemos estado planteando. Hay que proponer antecedentes, los objetivos, la justificación, el planteamiento del problema, la importancia del trabajo, indicar si hay hipótesis o hay alguna pregunta de investigación, y ajustarnos a lo que nos piden. Si nos piden 150 palabras mínimo o 250 o 300 máximo. ¿Sí? Y el referente teórico, pues es toda la revisión literaria que tú vas a hacer acerca de tu temática, ¿no? Si tu temática tiene que ver con Hacienda, pues vas a tener que revisar muchas cosas sobre esto de los impuestos y de cómo se trabaja la parte de Hacienda, ¿no? Y para eso tenemos que tener un marco teórico, tenemos que tener definiciones, ¿no? Y una serie de revisiones de este tipo en el referente teórico. De la metodología ya hablamos, ya comentamos que bueno, ahí normalmente van los paradigmas, los métodos, las técnicas y los participantes. Y el enfoque que puede ser cualitativo, cuantitativo, mixto, que es lo que también ya les comenté. Aquí, por ejemplo, la revista en Costa Rica, es lo que yo les decía hace rato, en los estudios, en los enfoques cuantitativos o paradigmas cuantitativos se pide población y muestra. En los enfoques que piden participantes o que piden unidad de análisis o muestreo teórico. ¿Sí? Entonces, simplemente cambia un poco las palabras que se utilizan, ¿no? ¿Sí? Bueno, las técnicas de recolección también ya lo comentamos. Normalmente en Cuanti se utiliza el cuestionario, la entrevista y la observación, o los test. Y en Quali pues tenemos la entrevista a profundidad, la observación del participante, los grupos focales, historia de vida, relato de vida, etc. Y por ejemplo, en el procesamiento de análisis, aquí, por ejemplo, se utilizan mucho los paquetes estadísticos. ¿Qué paquetes estadísticos utilizan ustedes o conocen ustedes para el análisis de los datos? Ya una vez que aplican el instrumento y tienen bien determinadas las categorías o los indicadores, lo pueden pasar por un paquete estadístico. ¿Cuál conocen? Que se utilizan para presentar resultados. Básicamente, bueno, hay varios, pero yo conozco dos, por lo menos. Uno que se utiliza en la cual y otro en la cual. ¿Alguien lo recuerda? Son paquetes estadísticos de ese elemento. Lo van a ver. Uno es el SPSS. ¿Sí? O sea, corres toda la información y vas sacando todo por indicadores, por categorías. Y el otro, ¿cuál es? Creo que se llama Static, el otro, Static. Y el DFPS normalmente se utiliza para metodología Quanti y el Static se utiliza para metodología Quanti. Entonces, hoy en día, si tú quieres hacer un manejo de tus resultados y que estos te presenten de manera más científica y más, que tenga mayor validez y confiabilidad, porque eso es algo que lo piden mucho las revistas. Pues ellos de preferencia te piden que tus análisis de tus resultados se presenten en forma de paquetes estadísticos, ¿no? Y que hacen todo. ¿Sí? Entonces, muchas de las publicaciones que se hacen hoy en día tienen que ver con estos paquetes estadísticos. Resultados, conclusiones. En las conclusiones, a veces es muy importante que tomes en cuenta los objetivos. Por ejemplo, debe de haber una correlación o una relación entre los objetivos que tú planteaste en el proyecto, en tu trabajo de investigación y las conclusiones. ¿Sí? Había una maestra peruana que me dio clases, la maestra Lidia de Castro Figueroa, maestra de aquí de la Universidad de la Cultura. Tienen mucho que no sé de ella, me acordé. En una especialidad en investigación educativa, y ella nos decía, ¿sabe qué hago yo cuando leo una tesis? Y nos quedamos aquí, ¿no? Dice, reviso los objetivos y reviso las conclusiones. Y si no hay correspondencia entre los objetivos y las conclusiones, bueno, la cierro y se la regreso.
¿Tiene o no tiene razón? Sí. O sea, quieras o no, tu investigación tiene objetivos. Y esos objetivos se pueden cumplir, los pueden ir cambiando tal vez, ¿no? Pero debe de haber correspondencia con tus conclusiones. Entonces, cuando yo elaboro las conclusiones, que son las conclusiones generales del trabajo, o del artículo, que tiene que haber cierta correspondencia, debe de haber correspondencia con los objetivos. ¿Ok? Bueno, referencias bibliográficas, normalmente llevan, los artículos no llevan agradecimientos ni anexos, ¿no? Pero bueno, y normalmente la Universidad de Costa Rica trabaja con este modelo APA, ¿no? Que es el que normalmente trabajamos nosotros. ¿Bien? Bueno, no sé, tal vez me fui un poco rápido, pero creo que fue bastante entendible. También para, si tiene alguna pregunta, algo que no hayan entendido o comprendido. En redacción, dicen que lo que más miedo da es una hoja en blanco. ¿Sí? O sea, cuando te cargan un ensayo o cuando te cargan algo, ves la hoja en blanco y dices, ¿cómo empiezo? Entonces, sí hay que tenerle miedo a escribir y a enfrentar esa hoja en blanco. Y si nosotros, por ejemplo, nos basamos en lo que nos maneja las revistas o las editoriales o los propios modelos, ¿sí? Para publicar, pero realmente no hay mayor problema. Ahorita lo importante es que nos podamos dar cuenta que normalmente un artículo, una ponencia o a veces capítulos de libro siempre te van a pedir el título, los datos de identificación, los resúmenes en español o en inglés. Bueno, las palabras claves, normalmente te piden 4 palabras claves, y luego el apartado de introducción, lo que hemos estado comentando, que algunos le meten más, perdón, le meten más la parte teórica. Bueno, y hay otros que te dan una introducción así como que debe de ir el objetivo, la justificación, la problemática, los antecedentes, y luego le metes más la información teórica que hable sobre tu tema. Ya una vez que das una presentación muy corta, ya te pasas a la metodología. Jóvenes, bueno, mi público en general, ¿no? Estamos hablando de 15 horas máximo, normalmente. O sea, si ustedes tienen un trabajo que, no sé, terminó en 120 hojas, o terminó, por ejemplo, en 300 hojas, ¿sí? Una tesis la vas a convertir esas 300 hojas en 12 y en 15. Entonces es una capacidad de abstracción tremenda. Pero para eso están los indicadores. ¿Sí? Y créanme, es bastante padre e importante que aprendan a escribir. Los investigadores son los que ganan más. Entonces, se los digo, o sea, los docentes ganan bien, pero los investigadores ganan bien. Hay dos preguntas, primero ella y ella atrás, por favor. Bueno, buenas tardes. Una pregunta, he tenido que en la segunda diapositiva hay una referencia al texto que es de la BBH sobre precisamente este tema que bueno, toma su tiempo, aunque tomamos materias de metodología de la investigación, pues a veces podemos regresar a la bibliografía y creo que ese texto está en acceso abierto. ¿Está bien, no? En acceso abierto en la biblioteca. Ajá. Bueno, si nos pudieran comentar un poco al respecto. Sí, por ejemplo, el texto por ejemplo, de la autora Elia Estefanía López Vera, que lleva como título Guía para la Producción de Artículos Académicos, en la mañana lo comentaba César, no sé si quieres comentar. Es el más visitado, ¿no? De hecho, es uno de los más visitados en la Biblioteca Digital de Humanidades y lo pueden encontrar ahí. César. Sí,
Sí, pueden encontrarlo en acceso abierto en www.web.mx, en el VDH, y sí, justo creo que tiene una funcionalidad pues, bastante clara, porque es un texto que es breve, alrededor de 70 páginas, se enfoca sobre todo en cuestiones de redacción y escritura, no en un aspecto general, sino específico para encontrar estas publicaciones, ¿no? Normalmente, mencionaba hace un momento, cuando nos encontramos en este aspecto como educativo de salir de la licenciatura, quizá entrar a una maestría, quizá entrar a un doctorado, eh, nos encontramos con esta necesidad de tener publicaciones, pero muchas veces es como, pues te traigo publicaciones, ¿no? Ajá, ¿cómo? ¿No? Entonces esto es como precisamente toda una serie de consejos y buenas prácticas para relacionar como estos, hacer como menos pronunciada la curva de conocimiento para poder publicar y salir adelante en este tarea. Sí, y es importante para mí, como integrante del comité editorial de la biblioteca, recuperar, por ejemplo, este libro, que es precisamente de los que están publicados en la biblioteca digital y que ustedes pueden consultar, ¿no? Igual ya lo complementé con otro igual de Costa Rica, porque él tenía uno de la Universidad Autónoma de Yucatán, pero bueno, es básicamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Allá atrás. Chicos, pregunten en serio. Bueno, hola a todos, mi nombre es Gabriela Cruz. Ahorita estoy dando la materia de pensamiento crítico. Justamente tenemos un proyecto final que involucra el planteamiento del sistema, la vocación de un problema, la definición de un problema, y pues justamente da para trabajar al final la creación de un perfil escrito, pero mi proyecto va en el sentido de ¿cómo podemos acceder o tratar de motivar a los estudiantes para acceder a publicar desde dónde podemos ir consultando recursos o ustedes qué calidad de recursos para hacer publicación, cómo los guiamos hacia ellos? Hay muy buenos trabajos que se generan al final. Y bueno, ahí creo que también es importante lo que se señalaba es cómo clarificar el tipo de metodología, ahora le llaman sobre metodologías mixtas, cuando otro tipo de metodologías de investigación nada que tiene que ver, no más, pero que ahora han estado trabajando mucho que tiene que ver con interpretación de experiencias, que tiene que ver con investigación vinculada para la gestión de los procesos que involucran a otros procesos de trabajo académico. Y me gustaría también, como un tercer punto, saber si ustedes pueden también asistir a la intercultural a trabajar con nosotros. Yo vengo del área básica, pero también trabajo ahí. Y bueno, el último punto, lamentablemente sí, esa liga ya falleció hace 2 años. También fui su estudiante y perfectamente, sí, un artículo tiene la total pertinencia cuando su objetivo se corrobora en la conclusión y en el resultado que dio para el logro de Vale. Gracias. Bueno, miren, normalmente hay muchas revistas en México y en el extranjero. Algunas son bimestrales, otras son trimestrales, otras son semestrales. Incluso hay unas que son anuales. Y bueno, sí tiene que ver con las categorías, por ejemplo, qué indexación tienen, ¿no? Scopus, Lattice o qué tipo de indexación manejan, ¿no? Y de alguna manera el tipo de indexación pues, tiene que ver con la rigurosidad con la que se aceptan los trabajos. Entonces es muy fácil, por ejemplo, que consulten en internet revistas, por ejemplo, ¿no? Revistas en educación y te van a aparecer un listado, ¿sí? Igual, por ejemplo, congresos en derecho, ¿no? Y te va a aparecer también un listado, tanto nacionales como internacionales. Entonces, aquí lo importante es pues, te ajustes a los requerimientos que está pidiendo la revista. Nosotros en la Facultad de Pedagogía, bueno, yo trabajo en la Facultad de Pedagogía de Costa Rica,
Lo que hicimos en la implementación del nuevo plan de estudios fue colocar la materia de cómo elaborar textos científicos. ¿Sí? Entonces existe la materia donde los chavos durante un semestre pues ven todo esto. Entonces sí les da la capacidad, por ejemplo, de que puedan publicar después de usar la materia. Y ya nos ha dado buenos resultados, porque sí hemos mandado a varios muchachos fuera a presentar ponencias y a hacer publicaciones. Entonces ese podría ser un mecanismo, ¿no? De adopción para otras facultades. Y bueno, no perdamos de vista que plantear un problema es describir el problema. Pues si yo te dijera, por ejemplo, tener un padre alcohólico es un problema, ¿sí o no? Sí. Yo te preguntaba, ¿por qué? Y tú me vas a decir, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, es una forma muy didáctica, si quieres llamar así, de plantear un problema, ¿no? Claro, tiene que ver más con cuestiones, no sé, epistemológicas, sociológicas y de construcción, pero es una manera muy fácil de que los alumnos entiendan que plantear un problema no es más que simplemente describirlo y después ponerlo en un texto, ya menciona tesis o algo parecido. ¿Sí? No sé si ya contesté tus preguntas, por lo falta alguna. ¿No? Ok, gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. Buenas. Elaboren ponencias, sobre todo desde a partir del cuarto semestre. Acuérdense que hay opciones de movilidad y también donde ustedes puedan participar, por ejemplo, en espacios de investigación. Está el programa del FIN, está ProBook, están varios tipos de becas, está verano científico. Y es importante que lo hagan porque la publicación de la ciencia es importante. ¿Por qué? Primero, porque nos ayuda a generar conocimiento. Todo lo que sabemos de la Luna, de Marte, de los hoyos negros, de incluso del COVID, pues, ha sido parte de la ciencia. Entonces nos ayuda a generar conocimiento, pero también nos ayuda a resolver problemas. Y la investigación para eso se hace, para resolver problemas y para generar conocimiento. A lo mejor no es importante que yo sepa si la Luna tiene agua, ¿no? O sea, a lo mejor más que un problema es un interés de investigación. Pero la ciencia es precisamente eso, generar información, pero a la vez que esta información te sirva para resolver problemas. Y cada vez que lo publicamos, cada vez que lo difundimos, incluso tenemos la parte esta de la Biblioteca Digital de Humanidades, que ustedes puedan proponer básicamente los libros de texto. Y bueno, se proponen también muchas actividades como las que estamos haciendo hoy en día. Incluso hace rato su misma Facultad de Derecho nos habló acerca de la revista que tienen, ¿no? En donde ustedes también pueden publicar, porque es de acceso libre, ¿no? Para público en general también. Dos opciones hay. Y créanme, no digo, tampoco les voy a decir que es fácil, ¿no? Pero nada más es cuestión de meterse en este mundo de la escritura y empezar a escribir. Así de fácil. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta o ya damos por terminado la charla. ¿Sí? Buenas tardes. Mi duda sería, ¿qué tips o qué consejos daría usted para poder desarrollar un escrito científico en el sentido de la praxis, no de lo práctico? Que o bien se puede sacar cientos de fuentes, no de un tema, o tal vez pocas, depende del tema a investigar, pero para que sea un poco más práctico a la hora de desarrollar el escrito, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en mi caso, yo a veces cuando lo intento, pues procuro leer un poco o sea, leer temas relacionados con el que voy a desarrollar, saco notas y demás, y de ahí voy sacando la idea principal y ya empiezo como a redactar. Entonces, otras personas, por ejemplo, no lo hacen, otras personas van leyendo y van escribiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también se vuelve correcto por lo que decía de la hoja en blanco, ¿no? Y, y para empezarlo, ¿no? Hasta llevar a la práctica, ¿no? Bueno,
Bueno, mira, yo te podría sugerir, por ejemplo, yo en una temporada revisaba los artículos que publicaba el COMIE, Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y los veía y decía, lleva esto, lleva esto, lleva esto. O sea, esta revisión que tú haces teórica de trabajo ya hechos ayuda muchísimo. Ahora, si tú vas a hablar de un tema, tienes que empaparte del tema. Si tú vas a hablar sobre el cáncer, te tiene que quedar bien claro que es el cáncer. Si tú vas a utilizar el método, no sé, fenomenológico, te tiene que quedar bien claro en qué consiste el acercamiento fenomenológico a una realidad social. Y es leer. Ahora, yo, por ejemplo, te puedo decir, con la doctora Mazariego, que antes trabajaba yo en psicología, con ella una vez mandamos un artículo a la Universidad Autónoma de Guadalajara, lo revisaron 10 veces, 10 veces. Ya cuando llegó como que la octava, digo, mejor que no lo publiquen, ¿no? Y así pasa. Igual nos pasó en la Iberoamericana de Puebla, también publicamos uno sobre problemas emocionales en jóvenes, nos lo revisaron 5 veces. O sea, es normal, entre comillas, es normal. Y el que te lo regresen y que no te digan no pasó, pues es mejor. Pero sí, yo también te daría dos cosas más. Elabora el borrador y vuelve a elaborar y vuelve a elaborar y te va a ir quedando mejor. La almohada ayuda muchísimo. El tranquilizarte, el distraerte ayuda muchísimo. Yo luego estoy escribiendo y me bloqueo y lo dejo para el otro día o lo puedo hacer otro día y regreso. ¿Sí? Y por ejemplo, hay muchas barreras también para escribir. Por ejemplo, hay una barrera que dice, los estudiantes, por ejemplo, dicen, si no tengo una computadora o una impresora nueva, no. Pues, ¿sí? Por ejemplo, la barrera del cuando me den ganas. Cuando me den ganas voy a hacer el artículo. Pues imagínate al carpintero cuando le den ganas o al zapatero cuando le den ganas, tú nunca vas a hacer nada, ¿no? Entonces hay una serie de barreras que nos ponemos y que nos dificultan la elaboración. La mejor barrera es pegarle cemento o chicle a la silla donde te vas a sentar con un horario específico de 2, 3 horas, donde nadie te interrumpa, donde nadie te vaya a ver y estés conectado. Y bueno, tengas todo lo necesario a la mano para consultas, ¿no? Eso es muy importante y eso ayuda muchísimo. Entonces, el sentarse y no distraerse, incluso si te gustan las telenovelas y no ponga ese horario, ¿no? Primero ve la telenovela y luego haces el artículo, ¿no? Entonces sí hay como que tips para escribir. Los españoles, por ejemplo, cuando escriben, consumen mucho chocolate. Ellos trabajan así y otros trabajan por equipo. Una vez yo le pregunté a la doctora Alicia de Alba, que le acaban de dar el doctorado honoris causa aquí en la Universidad Veracruzana. Ella fue mi maestra, y cuando la conocí y empecé a revisar su producción bibliográfica, le dije, oiga, doctora, ¿cómo es? O sea, tiene un montón de libros y artículos y todo. Dice que yo no buscamos uno. Le digo, ¿cómo? ¿Que los piratea o qué? No, trabajamos en equipo. Dice, yo elaboro el documento y se lo doy a un psicólogo, luego se lo doy a un pedagogo, se lo doy a uno de lenguas, y entonces fíjate, ya se lo regresan con observaciones y con cambios. Y uno a veces te queda con la idea de que una sola persona produce un montón. No, a veces necesitamos equipos para producir. ¿Sí me entiendes? Y los españoles, por ejemplo, lo hacen mucho. De hecho, ya en el mundo se hace mucho. Se trabaja por equipos, ¿no? Uno hace el bosquejo, empieza el avance, y otro lo va afinando o refinando, ¿no? ¿Sí? Y algo muy importante, ponte fechas. ¿Sabes qué? Lo tengo que terminar en 30 días. Incluso hay gente que forma círculos de lectores o círculos de investigadores que dice, el que no termine la parte del artículo que le tocó para tal fecha, nos paga la cena en el restaurante fulano de tal. Y entonces como que te vas poniendo, o le regala un premio a cada uno de los demás por no haber cumplido. Es la única forma de hacerlo, de que te exijas. Y obviamente pues tienes que tener la habilidad para escribir, ¿no? Y para eso es bueno pues que saber de lectura y redacción, ¿ok?
¿Nadie más? Ok, pues muchísimas gracias por haber asistido y espero que lleven algo importante de esta charla, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. El día de mañana continuamos con la jornada. En la misma mañana tenemos la charla de presencia de académicos en la red.